Autor R.C. Christian, un seudónimo. Patrocinadores, un pequeño grupo de americanos que buscan la edad de la razón. ¿Quién era R.C. Christian? ¿Quiénes eran este pequeño grupo de americanos? ¿Quién estuvo detrás de las piedras guía de Georgia? Vamos con ello. Bienvenidos al 23º capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa. Hoy sin croma porque el experimento del otro día no tuvo buenas críticas, así que bueno, mientras voy perfeccionando un poco la técnica, vuelvo al escenario habitual. Esta es la segunda parte del capítulo que se publicó la semana pasada sobre las piedras guía de Georgia. Aquí os lo dejo, podéis acceder a través de esta ventanita o bien fácilmente en el muro del canal, el capítulo de la semana pasada, las piedras guía de Georgia, parte primera, en el que hablaba de qué fueron las piedras guía y para qué se hicieron, con qué intención. Hoy en lo que voy a incidir es en quién o quiénes estaban detrás de la erección de ese monumento. Bien, voy a seguir tres pistas, y voy a ir de menor a mayor en nivel de probabilidad, según mi opinión. La primera es la que nos habla de un personaje llamado Lafayette Ronald Hubbard. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues este era un escritor de ciencia ficción, conocido sobre todo, quizá pues por su libro Campo de batalla a la Tierra, publicado en 1982, que fue adaptado al cine. Curiosamente, adaptado al cine por un director llamado Roger Christian, iniciales RC. Esto es importante, luego veremos. También por una serie de libros de 10 volúmenes llamado Misión Earth, Misión Tierra, que se publicó entre 1985 y 1987. Aunque él murió a principios del año 86, bueno, pues digamos que algunos de estos libros de Misión Tierra se publicaron póstumamente. Este escritor de ciencia ficción tiene el récord Guinness de más trabajos publicados por un autor, con un total de 1084. Claro, a mí esto me da la sensación de que cuando tenemos esta cantidad ingente de trabajos publicados, quizá estemos hablando no de un simple escritor de ciencia ficción, sino de alguien que tuviese detrás todo un equipo, toda una organización. Y efectivamente era así. Este personaje fue el fundador de la Iglesia de la Cienciología. Nos va sonando, ¿verdad? En 1950 publicó un libro llamado Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, que es el origen de todo esto de la cienciología, que él funda como movimiento en 1953. Este movimiento de la cienciología, que es calificado según los países, en algunos sitios como iglesia, en otros como secta, como por ejemplo en Alemania, ¿no? En Francia incluso hay informes parlamentarios que lo califican de culto peligroso. Bien, no es que esté prohibida en realidad en ninguna parte, como a veces se comenta, no es que esté prohibida y perseguida, sino que en algunos sitios tiene acceso a las ventajas fiscales que proporciona el ser reconocida como iglesia, como culto religioso, y en otros sitios no. Por ejemplo, en Alemania no puede ser así porque se le califica como secta y no tiene acceso a esos beneficios fiscales, ¿no? Esta es un poco, digamos, la lucha que ellos han tenido desde hace mucho tiempo, dependiendo de los países,
para conseguir esos beneficios fiscales. También ha recibido multas de diversos tipos en varios sitios, entre otras cosas por los movimientos económicos oscuros que hay alrededor de la cienciología. Estamos hablando de un movimiento que incluso tiene su propio servicio secreto. Sí, sí. La Oficina de Asuntos Especiales, la OSA, Office of Special Affairs de la Cienciología, también llamada Oficina del Guardián, ¿verdad? Pues ejerce como algo así como el servicio secreto de la cienciología, para que nos hagamos una idea, ¿no? de cómo es este movimiento religioso o filosófico o vaya usted a saber qué, ¿no? Bien, la dianética, que es el concepto a raíz del cual orbita todo este movimiento de la cienciología, significa literalmente dianética a través de la razón. Es un término derivado del griego, significa a través de la razón o de la mente. A través de la razón. Fijaos esto que decía en la lápida, en la piedra guía de Elbert, que hemos visto en la entradilla, ese pequeño grupo de americanos que buscan la edad de la razón. Bien, esto de la dianética, digamos que distingue entre la mente analítica y la mente reactiva. La mente analítica sería, bueno, para entendernos aproximadamente, pues la mente consciente, y la mente reactiva sería la mente inconsciente. Y se trataría de intentar controlar esta mente reactiva, esta mente inconsciente. Yo recuerdo que en Madrid, hace unos cuantos años, abrieron en una zona muy céntrica una sede de la cienciología que estaba abierta al público, podías entrar allí a curiosear, y yo, como soy un curioso, pues entré a ver, ¿no? Y bueno, pues había una especie de exposición, te contaba un poco lo que era la historia de la cienciología y tal y cual. Y lo primero que hicieron fue ponerme un vídeo en el que explicaban ciertos aspectos de esto de la dianética. Por ejemplo, ellos, lo que aparecía allí era un accidente de tráfico en el cual la persona que había sufrido el accidente pues estaba inconsciente y bueno, pues venían los policías y los sanitarios que iban a atenderle en el lugar del accidente y se ponían a hablar de distintas cosas relacionadas o no con el accidente mientras le trasladaban. Luego veíamos cómo en un hospital pues le operaban, le aplicaban una anestesia general, por tanto estaba de nuevo inconsciente mientras le operaban, y los médicos que ejercían la operación pues también hablaban de diversas cosas. Y digamos que esto de la dianética ponía mucho el enfoque en este aspecto. Es decir, cuando una persona está inconsciente, ya sea porque está dormido, aunque ellos distinguen que el sueño no es una inconsciencia total. La inconsciencia total se produce en momentos como estos, tienes una anestesia o has tenido un accidente y estás inconsciente. Todo lo que se escucha alrededor, las conversaciones que se escuchan alrededor, van a penetrar directamente en esa mente inconsciente y van a influir decisivamente en la vida de esa persona a partir de ese momento. Por eso ellos pues abogan porque efectivamente en las operaciones médicas, cuando una persona está anestesiada y está inconsciente, se produzcan en total silencio. Cuando se atiende a un accidentado inconsciente, esa atención se produzca en total silencio, e incluso en los partos también se ayude en los partos en total silencio. ¿Para qué? Para no influir en el inconsciente de esa persona que en ese momento está abierto en canal. Otra de las cosas que recuerdo de esa visita que hice a esa sede de la cienciología en Madrid, que había un mapa donde te explicaba dónde estaba instalada la cienciología en el mundo, ¿no? Y claro, me di cuenta de que era un mapa del primer mundo. Es decir, estábamos hablando de Norteamérica, estábamos hablando de Europa, de Australia, creo que Brasil también, pero digamos que en África no había absolutamente nada. En Asia, creo que en Japón aparecía, pero digamos en países asiáticos menos desarrollados,
no estaban instalados. Me dio la impresión de que, bueno, sí, esto de que se habla de que la cienciología principalmente busca, es un negocio, hombre, como otras iglesias, también se dice, ¿verdad? Bueno, pues estos buscan, sí que da la impresión de que han buscado instalarse en el primer mundo o como mucho en los países en vías de desarrollo como Brasil con buena pinta, ¿verdad? Pero no han ido a lugares, pues África estaba totalmente vacía en el mapita y tal, o sea, quiero decir, sí que daba esa impresión, ¿no? Bien, ¿por qué se dice que este Lafayette Ronald Hubbard, fundador de la cienciología, podría haber sido R.C. Christian? Este personaje que, según Joe H. Fenley, encargó la construcción de las piedras guía de Georgia. Bueno, en primer lugar, porque Fenley dice que que a él le pareció una persona más o menos entre los 70 y los 80 años. En 1979, cuando Joe H. Fenley, el constructor del monumento, recibe la visita de este R.C. Christian, Lafayette Ronald Hubbard tendría 68 años. Bueno, no andaría muy lejos de ese rango de edad del que Fenley habla. Pero es que además, bueno, este Hubbard era un personaje relacionado con todo tipo de logias, con todo tipo de organizaciones secretas, discretas, con todo tipo de cultos mistéricos en Estados Unidos de la época. Entonces, bueno, pues es uno de los candidatos claros. Pero es que además, a Hubbard se le vio por allí, se le vio por el condado de Elbert. Hay rumores de que al poco de inaugurarse el monumento, las piedras guía de Georgia, pues hay gente que dice que se le vio por allí curioseando, se le vio visitando el monumento. Claro, vamos a ver. En la fecha en la que Fenley dice que recibió la visita, el encargo de este R.C. Christian, que sería junio de 1979, Hubbard estaba supuestamente encerrado en un apartamento en Hemet, en California, sin contacto con el exterior. Solamente a través de 10 mensajeros. Estos mensajeros serían integrantes de este servicio secreto que os hablaba antes de la cienciología. ¿Y por qué sabemos esto? Porque él estaba vigilado por el FBI, ¿no? Él estaba metido en todo tipo de jaleos, ¿eh? Y estaba vigilado por el FBI. Digamos que no es que tuvieran una orden de detención, pero le seguían, le vigilaban. Y entonces sabemos que en la fecha en la que Fenley supuestamente recibió la visita de R.C. Christian, bueno, pues Hubbard estaba en California. Es cierto que después, en febrero de 1980, Hubbard se larga de allí, ¿vale? Y desaparece en compañía de dos de estos mensajeros, de dos de estos integrantes de la Oficina de Asuntos Especiales de la Cienciología. Y desde febrero de 1980 como que el FBI le pierde un poco la pista. Bien, la cuestión es que las piedras guías se inauguran coincidiendo con el equinoccio de primavera de 1980, en marzo de 1980, y hay quien dice que poco después se le vio por allí curioseando. Hombre, tampoco es extraño del todo, ¿no? Un monumento de este tipo para una persona interesada en este tipo de cosas, que estaría al cabo de la calle, que, bueno, pues tiene sentido que fuera a curiosear, que fuera casi de turismo a ver aquello que era aquellas losas de granito, ¿verdad?, que exponían ese decálogo para el futuro de la humanidad. Bueno, es algo que le llamaría la atención, por supuesto. Tiene sentido que se dejara caer por Georgia. No parece probable que él, en persona, pudiera haber ido a ver a Joe H. Fenley en junio del 79, aunque bien podría haber enviado a otra persona, a uno de estos mensajeros que él llamaba, estos integrantes de la Oficina del Guardián o de la Oficina de Asuntos Especiales de la Cienciología. Perfectamente posible, ¿no? Pero digamos que, bueno, hay cosas que no acaban de cuadrar del todo. Además, bueno, parece que él estaba ya más o menos mal de salud, ya en aquella época. Bueno, vamos a ver. Es una pista, desde luego que hay que seguir, es una pista interesante, pero digamos que en absoluto me parece definitiva. Vamos con la segunda pista.
La segunda pista es la del constructor y la del banquero. El constructor, Joe H. Fenley, director de la Elberton Granite Finishing Company, la compañía de construcción con granito que erigió las piedras de Georgia, y el banquero, Wyatt C. Martin, presidente de el Granite City Bank, que fue, bueno, pues el que financió, supuestamente con dinero procedente de R.C. Christian, el que financió la construcción de este monumento. De todo esto os hablaba en el capítulo pasado, ¿verdad? En el capítulo anterior. Bien, pues resulta que en 1981 esta compañía, la Elberton Granite Finishing Company, publicó un libro llamado The Georgia Guidestones Guidebook, es decir, el libro guía, el manual de las piedras guía de Georgia. Y en este libro, pues bueno, pues explicaba cómo había sido el encuentro, toda esta historia que os contaba en el capítulo pasado, el encuentro de Joe H. Fenley con este señor, Robert C. Christian, el encargo, luego el contacto que tuvo este R.C. Christian con Wyatt C. Martin, con el banquero. Estos dos personajes serían los únicos, aparte del piloto de la avioneta, ¿verdad? El supuesto piloto de la avioneta, del que hablábamos en el capítulo anterior, que habrían conocido personalmente a este enigmático personaje R.C. Christian, ¿no? En este libro se cuenta toda esa historia, se cuenta cómo fue luego el proceso para la construcción, la erección del monumento, con fotos y con ilustraciones. Y hay una interpretación también del decálogo que aparece ahí reflejado en las piedras guía de Georgia, que podría querer significar cada una de las frases del decálogo, una interpretación que hay quien dice que procede de este R.C. Christian o de ese grupo de americanos que él representaría. En realidad no, en el libro este publicado por la compañía de granito, no dice que esa interpretación provenga de ellos, sino que ellos pues, se pusieron en contacto con una persona que, bueno, pues a posteriori hace una interpretación de cada una de las de este decálogo de mandamientos. Pero una de las cosas que aparece en este libro es que, bueno, pues este señor Joe H. Fenley era masón del grado 32, según el rito escocés antiguo y aceptado. Era miembro de la Philomatea Masonic Lodge, de la logia masónica Philomatea, de Elberton, de la capital del condado de Elbert. Claro, bueno, vemos esto y dices, es que estamos hablando del grado 32, que es el inmediatamente anterior, el rito escocés antiguo aceptado tiene 33 grados, este sería el segundo grado más alto de la masonería, digamos, de la rama más difundida de la masonería, ¿verdad? Que sería este rito escocés, ¿no? Claro, esto es una pista, evidentemente, claro, ¿cómo no? Esto es una pista y además es que cuando nos habla en este mismo libro de Wyatt C. Martin del banquero, nos dice que este hombre era rotario. ¿Y quiénes son los rotarios? Pues son otra organización. Bueno, no es tan, digamos, secreta, es algo más pública de lo que tradicionalmente ha sido la masonería, que ha tenido sus momentos la masonería, de más discreción o menos discreción, pero esto de los rotarios, del Rotary, los Rotary Clubs, el Rotary International, que es como se llama la organización a nivel mundial, bueno, pues es una organización fundada en Chicago en 1905. Este en el nombre de Rotario vendría a ser, bueno, porque los miembros en un principio del club organizaban por turnos cada uno las reuniones, cada vez le tocaba a uno, rotaban, ¿de acuerdo? De ahí viene lo de los rotarios. Y sería una organización caritativa,
¿no? Una organización filantrópica. Bueno, no secreta, pero bueno, pues que buscaría reunir a las fuerzas vivas de cada uno de los lugares donde se instala, efectivamente, a los banqueros, a los empresarios, a la gente con influencia en los sitios donde esta organización se instala, para que se reunieran cada cierto tiempo y, bueno, pues sí, pues buscaran este tipo de acciones de filantropía para las zonas en las que se instalaban. Bueno, es una organización que tiene y ha tenido integrantes muy conocidos siempre, ¿no? Por ponernos un ejemplo, el Papa Francisco pues había sido miembro del Rotary Club de Buenos Aires, sin ir más lejos, ¿no? Estos rotarios que siempre han sido relacionados precisamente con la masonería, es decir, bueno, ¿cómo que serían una especie de organización paramasónica? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues un tipo de organizaciones que la masonería habría ido poniendo en marcha, distintos tipos de organizaciones, digamos, algo más públicas, algo más abiertas al conocimiento público que la misma masonería, para, digamos, ir llegando a gente que, bueno, que quizá este tipo de rituales masónicos tan relacionados con el ocultismo, pues digamos que les echarían un poco para atrás. Y entonces, bueno, pues cómo llegamos a gente influyente que a su vez pues, de primeras no se sienta atraída por este tipo de cosas que nosotros hacemos. Bueno, pues montamos una serie de organizaciones, digamos, llamadas, entre comillas, paramasónicas, para llegar a otro tipo de gente que de otra manera no podríamos llegar. Y una de estas habría sido esta de los Rotarios, el Rotary Internacional. Esto es lo que se comenta desde siempre. Yo, la verdad, no conozco demasiado lo que es el tema este de los Rotarios, pero me remito a lo que leo, a lo que escucho sobre el particular. El caso es que, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que hay quien dice que no solo Finlay, sino los arquitectos, los operarios, el astrónomo de la Universidad de Georgia que tuvo que contratar Finlay, también habrían tenido relación con la masonería. Esto ya no lo tengo comprobado, pero desde luego la pertenencia de Finlay a la masonería sí, evidentemente él mismo lo reconoce en este libro, publicado por su compañía, teniendo en cuenta que este Finlay fue alcalde de Elberton, alcalde de la capital del condado de Elbert, entre el año 80 y el año 87, o sea, es decir, bueno, pues por esas fechas también. Es decir, estaríamos hablando de dos personajes, el banquero y el constructor, que, bueno, pues serían eso, parte evidentemente de las fuerzas vivas, ¿no? del lugar, del condado. Una cosa que no cité en el capítulo anterior fue que, bueno, al parecer, cuando ya se inauguró el monumento, se recibió la orden por parte de este RC Christian de que la propiedad, tanto del terreno donde estaba ubicado el monumento como del mismo monumento, pasase al condado de Elbert. Y así se hizo, ¿no? Entonces, claro, estaríamos hablando de gente que estarían muy relacionados con la política del condado, con la economía del condado, y que, pues, hay quien dice que toda esta historia del tal RC Christian se la habrían inventado para que no recayera sobre ellos, digamos, la polémica, no recayera directamente sobre ellos, sobre Finlay y sobre Martin, no recayera sobre ellos la polémica, sino que esto ha sido un encargo de una persona misteriosa y tal y cual, pero que, bueno, que digamos que este monumento, pues efectivamente habría supuesto para el condado pues una fuente de ingresos turística. A partir de entonces, ellos mismos
publicando este libro, este manual sobre las piedras guía, pues habrían, hecho lo posible para que se conociera en Estados Unidos e internacionalmente este monumento. También para promocionar el negocio del granito, que es fundamental en el condado, que es el condado de Elbert. Todo esto, además de que, pues estando relacionados con la masonería y con organizaciones paramasónicas, supuestamente, pues todo este conjunto de cuestiones, hay gente que las interpreta como diciendo, vamos a ver, quiénes estuvieron detrás del monumento. Fueron estos dos personajes y la logia masónica de la localidad y este tipo de gente, claro, y este tipo de mensajes que aparecían en este decálogo que aparecía en las piedras guía, pues evidentemente está influenciado por la masonería y todo lo demás. Es una teoría que evidentemente tiene bastante peso. Es decir, yo os decía que iba a ir, digamos, de menos a más peso en las pistas que iba a desarrollar en este capítulo, y esta segunda, pues evidentemente hay que tenerla muy en cuenta. Hay que tenerla muy en cuenta. Pero vamos con la tercera de las pistas, y para esta pista hay que volver de nuevo a la inscripción de la losa de piedra que estaba situada a varios metros del monumento, en la que dice autor R.C. Christian, un seudónimo. Bien, fijaos en este texto. La palabra CR debe ser su sello, marca y carácter. ¿Qué es esto? ¿De dónde procede este texto? Bueno, pues este texto aparece en la Fama Fraternitatis Rosae Crucis, un libro publicado en 1614 en Kassel, en Alemania. Este fue el primero de los 3 manifiestos rosacruces. ¿Os suenan los rosacruces? Como digo, fue el primero de los manifiestos. El segundo apareció al año siguiente, en 1615, se llamó la Confessio Fraternitatis, y el tercero al año después, en 1616, se llamó Las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. Estos 3 manifiestos eran anónimos, aunque este tercero, el de las bodas alquímicas, sí que hubo un personaje llamado Johannes Valentinus Andreade, que era un teólogo alemán relacionado con el movimiento protestante de la época, que, digamos, se adjudica la autoría de este tercer manifiesto, el de las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. Y este es el personaje clave, Christian Rosenkreuz. Este personaje, Christian Rosenkreuz, Christian Rosacruz, pues habría sido un personaje del que se habla desde el primero de los manifiestos, en la Fama Fraternitatis. No se le llama así, se le llama CRC. Luego ya en las bodas alquímicas es cuando ya se le llama Christian Rosenkreuz. Bien, pues habría nacido supuestamente, habría vivido entre 1378 y 1484, un total de 106 años, nada menos, ¿no? Bastante bien para la época, al parecer. Este hombre habría peregrinado a Jerusalén, habría luego viajado por Arabia, por Egipto, por el norte de África, habría estado en España, se habría relacionado con los alumbrados españoles. Esto es muy interesante, lo de los alumbrados españoles. Quizá un día hablemos de los alumbrados. Fijaos, alumbrados, parecido a iluminados, Illuminati. Fijaos qué conexiones tiene esto. Hay quien dice que Santa Teresa de Jesús puede haber sido una alumbrada. Bueno, algún día quizá hablemos de los alumbrados españoles, es muy interesante. Bueno, pues digamos que hizo todo este periplo relacionándose con todo tipo de grupos, digamos, de conocimiento esotérico, ¿verdad? Desde Jerusalén hasta España, pasando por todo el Próximo Oriente y el norte de África, y habría vuelto a Alemania, que era su lugar de origen, donde él, junto con otros hermanos, habrían fundado la Fraternidad Rosacruz. Esto es lo que nos cuenta la Fama Fraternitatis. En ese momento habrían elaborado
una serie de artículos, una serie de 6 artículos, a través de la cual se iba a regir a partir de ese momento la Fraternidad Rosacruz. Y el quinto de estos 6 artículos es este que os he citado antes. La palabra CR debe ser su sello, marca y carácter. La palabra CR o RC, que es como, dependiendo del idioma, ha aparecido en diversos tipos de manifiestos y de firmas de Rosacruces a lo largo de la historia, pues debía ser eso, la firma del Rosacruz. Y claro, aquí tenemos esto que aparecía en la piedra guía del monumento de las piedras guía de Georgia, ¿verdad? Autor R.C. Christian, un seudónimo. Bueno, claro, desde el primer momento, para toda la gente que, está un poco enterada de todo este mundo de las organizaciones esotéricas, desde el primer momento, para mucha gente quedó claro que aquí estaban detrás los Rosacruces, R.C. Christian, Christian Rosenkreuz, Christian Rosacruz. Es decir, en realidad es la pista mayor que tenemos, porque, digamos, es que es la firma. ¿Quién firma esto? Los Rosacruces. Recordad quién dirigió la adaptación al cine de la obra más famosa de Lafayette Ronald Hubbard, del fundador de la cienciología, Campo de batalla a la Tierra. La dirigió Roger Christian, R.C. Bueno, casualidad o no, estas cosas, por supuesto, siempre hay que anotarlas. Además, en la piedra angular del monumento, recordad que decíamos que la piedra angular, la piedra que servía de techo, pues había un texto en 4 idiomas antiguos, ¿verdad?, que decía: dejad que estas sean piedras guía hacia una edad de la razón. Y esto mucha gente también lo relacionó con un libro publicado por Thomas Paine, que fue un Rosacruz. Un Rosacruz, digamos que se le considera uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Este Thomas Paine publicó un libro llamado La Edad de la Razón. Lo publicó en varias partes, entre 1794 y 1807, ¿de acuerdo? Pero, bueno, mucha gente relaciona esta frase: dejad que estas sean piedras guía hacia una edad de la razón, con este libro del Rosacruz, reconocido Rosacruz, Thomas Paine, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Bien, los Rosacruces. No me voy a extender demasiado, pero sí voy a dar unas pequeñas pinceladas. Digo que no me voy a extender demasiado porque, evidentemente, los Rosacruces tienen un capítulo para Alter Historia. Desde luego que lo tienen y en su momento lo trataré. Pero digamos que la Rosacruz, pues sería una organización mistérica, una organización esotérica que habría nacido pues a principios del siglo XVII, aunque se refiere como fundador a este personaje mítico, Christian Rosenkreuz, que sería un personaje del siglo XV, pero bueno, los manifiestos de Rosacruces aparecen, los 3 manifiestos, a principios del siglo XVII, y se entiende esa fecha como, digamos, la fecha en la que se habría fundado esta orden Rosacruz, que sería anterior a la masonería. Es decir, la masonería se entiende que, empezaría a funcionar más o menos al final de ese siglo, a finales del XVII, aunque digamos que como fecha de fundación oficial, la misma masonería se retrotrae a la fecha de 1717, de esto hablábamos en el enigma del 17, en este capítulo que te dejo aquí. Pero digamos que la Rosacruz sería anterior a la masonería, aunque hay quien dice que a día de hoy que en realidad la masonería habría acabado absorbiendo a la Rosacruz. Hombre, de hecho, el grado 18 del rito escocés antiguo y aceptado, del que hablábamos antes, el grado 18 tiene como nombre el soberano caballero Rosacruz o el soberano príncipe Rosacruz. Es decir, que evidentemente relación hay. Es verdad que, claro, la Rosacruz, que, como os digo, pues ha tenido tuvo vigencia, desde luego, en ese siglo XVII, siglo XVIII. Es posible que, en cierta parte, fuese acabando siendo absorbida por la masonería. Es verdad que la Rosacruz, a día de hoy,
está dividida en varias organizaciones distintas, ¿no? Igual que la masonería, que tampoco es que sea única, hay varios tipos de masonería, pues con la Rosacruz ocurriría lo mismo. Hay quien dice que algunas de estas ramas de la Rosacruz tendrían más relación con la masonería que otras. Bueno, no lo sé, pero el caso es que siempre a la Rosacruz se la ha relacionado más con su propósito original, que era el culto mistérico, el culto esotérico, la alquimia, el esoterismo, ¿verdad? Mientras que la masonería habría ido derivando más hacia, digamos, la influencia política, ¿no? Esto sería un poquito la diferencia principal que habría habido a partir, digamos, del siglo XVIII entre estas dos organizaciones, ¿no? Pero bien, desde luego, hay quien dice que la relación entre la Rosacruz y la masonería existe. Pero, ¿con qué nos quedamos? Porque, bueno, tenemos que sí, esta pista de la Rosacruz es evidente. Ellos mismos firman como que, bueno, pues detrás de esto está la Rosacruz. Pero claro, es que investigando sobre todo esto he llegado a unos descubrimientos muy curiosos. Es que no solo, yo más o menos sabía, ¿no?, que la masonería y la Rosacruz tienen relación, digamos, algunas de las ramas de los Rosacruces con la masonería, pero no solo eso, es que también la cienciología resulta que tiene relación con la Rosacruz. Y aquí es cuando yo me he quedado verdaderamente sorprendido. Digo, al final voy a poder relacionar las tres pistas. Pues sí, es posible relacionar las tres pistas que hemos desarrollado en este capítulo, porque resulta que, vamos a ver, hay un pueblecito en el sur de Inglaterra llamado East Grinstead. Estáis viendo imágenes, ¿verdad? Bueno, pues aquí resulta que en su día este personaje del que hablábamos antes, este Lafayette Ronald Hubbard, compró, este fundador de la cienciología, compró un edificio histórico, se llamaba Saint Hill Manor, un edificio construido en 1792, lo estáis viendo, que usó como residencia durante un tiempo para él mismo y, bueno, montó allí una especie de sede internacional de la cienciología. Funcionó así, como sede internacional de la cienciología, hasta 1967, o sea, la sede central, digamos, o por lo menos de la rama internacional. Y después, bueno, pues ha seguido funcionando como centro de reuniones, de retiros de la cienciología. Por allí se ha visto, en este pueblecito de East Grinstead, a personajes como Tom Cruise o John Travolta, relacionados con la cienciología. Digamos que a día de hoy sigue funcionando como centro centro neurálgico de ciertas actividades de la cienciología. Pero, ¿qué pasa con este pueblecito de East Grinstead? Bueno, pues resulta que en los alrededores también, en un lugar llamado Greenwood Gate, que es vecino, que prácticamente sería una pedanía de este East Grinstead, resulta que tenemos una sede de los Rosacruces. Vaya, qué curioso, ¿no? Concretamente, bueno, aunque, digamos, se llamaría esta rama de los Rosacruces que tendría presencia en East Grinstead, se llamaría Amorc, Antigua y Mística Orden de la Rosacruz. Es una de las ramas principales que hay a día de hoy de los Rosacruces, no es la única. Esta sede, esta rama Amorc, Antigua y Mística Orden de la Rosacruz, tendría la sede central en California, pero digamos que aquí también, estáis viendo este edificio, ¿verdad?, tan bonito, pues tendrían, bueno, pues un centro, digamos, de retiros para hacer actos y para hacer actividades allí, digamos, de esta Orden Rosacruz Amorc, que, por cierto, dentro de las distintas organizaciones Rosacruces que existen hoy día, bueno, pues por lo que he podido leer, esta Amorc, hay gente que la relaciona mucho con personajes de la élite, personajes relacionados hablábamos de ello en el capítulo pasado, ¿verdad?, con el gobierno mundial, con el nuevo orden mundial. Digamos, a diferencia de otras organizaciones Rosacruces, que, digamos, andarían quizá un poquito más desvinculadas de todo esto, que se centrarían incluso más en cuestiones
de estudios esotéricos y este tipo de cosas, bueno, esta AMORC, esta antigua y mística Orden de la Rosacruz, pues se la relaciona un poquito más con personajes influyentes a nivel mundial. Se la relaciona con el apellido Rothschild, por ejemplo, por mucha gente conocido, bien. Así que, bueno, es una pista a tener en cuenta. Esta sede de AMORC, esta sede Rosacruz, justo al lado de la sede, de la que fue sede internacional de la Cienciología, de la Iglesia de la Cienciología, pues que no es solo eso, es que en este East Grinstead podemos encontrar también una sede del Opus Dei, de la organización católica, española, de origen español, ¿verdad? Bueno, pues aquí tendrían también el Opus Dei una sede, un lugar de reuniones en Wickenden Manor, concretamente, en un lugar llamado Wickenden Manor. Estamos hablando de esta zona de East Grinstead, en muy poquitos kilómetros cuadrados, ¿verdad? También encontraríamos la sede británica de los mormones. Allí estaría instalada, ¿no? En el llamado London England Temple. Bueno, los testigos de Jehová tendrían también una sede allí, pero bueno, ¿qué pasa en este pueblo? Hay quien habla de líneas ley. ¿Qué son las líneas ley? Bueno, pues también lo trataremos en otro capítulo quizá, ¿no? Pero como que tendría este lugar, East Grinstead, pues algún tipo de energías telúricas relacionadas con este lugar que, bueno, pues han llevado a que todas estas organizaciones, Testigos de Jehová, Mormones, Opus Dei, Rosacruces, Cienciología, monten allí sedes de sus organizaciones. Pero aquí estaría la relación, desde luego, entre los Rosacruces, entre esta rama de los Rosacruces, hay quien dice más relacionada con los poderes mundiales, y la Cienciología. Y además tenemos la relación, por supuesto, de los Rosacruces con la masonería. Y ahí tenemos las tres pistas que, digamos, no se eliminarían entre ellas. Es decir, la Cienciología, la masonería, los Rosacruces. Bien, no sé qué os parece a vosotros, comentadme qué os parece toda esta cuestión, cuál de las tres pistas os convence más. ¿Creéis que las tres pueden estar relacionadas? Darle al me gusta si os ha gustado el capítulo, suscribiros al canal si os interesan estos temas. Y nada más, por mi parte, solo me queda despedirme hasta el próximo capítulo de Alter Historia.